El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Cristo. Jesús dijo: el que los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá igual premio que el profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá el mismo premio que el justo. Y cualquiera que le da siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por ser seguidores míos, les aseguro que tendrá su premio. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque en esta mañana nos has llamado a tu presencia. Estamos aquí delante de ti, sedientos, hambrientos, cansados, y necesitamos de tu mensaje y de tus palabras de consuelo y amor. Te pedimos, Señor, que abra nuestros oídos, nuestra mente y nuestro corazón, para que este mensaje que has preparado hoy para nosotros llegue a lo profundo de nuestro ser y nos ayude a conectar contigo, a entenderte, a amarte y a servirte, dándole un sentido, un propósito diferente a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. ¿Saben cuánto dura el canto que les puse hace un momento? Dura 7 minutos y medio. ¿Saben lo difícil que es para la gente hoy día conectarse durante 7 minutos y medio cuando un video en Instagram o TikTok solo dura alrededor de 3 minutos? Es sumamente difícil actualmente lograr enfocarse y lograr conectarse por más de 3 minutos. Por eso muy pocas veces les pongo cantos tan largos, porque resulta que cuando ya lleva el canto la mitad, algunos empiezan a dormirse, otros a ver las moscas que caminan por la iglesia, que sobrevuelan las cabezas, y pierden el sentido real de un canto tan profundo como este. Este canto fue escrito por un hombre que enfrentaba un cáncer terminal en su garganta. Una persona que se había dedicado toda su vida a cantar iba a perder su voz y posteriormente su vida. Cuando una persona está enferma, se siente atada, se siente limitada en su libertad. Y sin embargo, este hombre habla de libertad en su canto. Él lo escribió desde lo profundo de su corazón. Y a pesar de que los versos se repiten y se repiten y se repiten, no es para que nos aburramos de escucharlo, sino para que penetre en lo más profundo de nuestro ser y de nuestro corazón estas palabras: ya no soy esclavo. Y para una persona que está tan cerca de la muerte, declararse libre es declararse libre. No importa todo el sufrimiento, no importa todo lo que he pasado hasta hoy. Lo cierto es que no soy esclavo. Otra de las frases que predomina en este canto es: yo soy hijo de Dios. ¿Y por qué es tan importante que nosotros entendamos cómo es que ser hijos e hijas de Dios nos hace libres? Eso es lo que vamos a meditar en esta mañana. Vamos a comenzar. En las lecturas de este domingo podemos encontrar diferentes temas.
importantes. Por ejemplo, en el libro del Génesis que leímos al inicio, si ustedes pusieron atención, escuchamos la historia del sacrificio de Isaac. Vean que no digo el sacrificio de Abraham, porque es como la gente siempre lo menciona, siempre inicia hablando de eso. Es Abraham sacrificando a su hijo amado, ¿verdad? Pero resulta que su hijo amado era una persona pensante, capaz de tomar decisiones también. Entonces a mí siempre me ha llamado la atención y me resulta imposible ignorar a Isaac en esta historia, porque ya no era un bebé consciente de lo que estaba pasando. Él estaba muy consciente de que iban al norte y de que llevaban todo para el sacrificio, excepto al cordero. En el capítulo 22, versículos del 7 al 8, dice: dijo Isaac, tenemos la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham contestó: Dios se encargará de que haya un cordero para el holocausto. Nos habla de obediencia y confianza absoluta en Dios. Esos son los temas más trascendentes del texto bíblico del Génesis que leímos hoy. Sí, pero también hay uno que está en el trasfondo de todo esto: la capacidad de decisión. Abraham podría muy fácilmente haber dicho: bueno, hasta aquí te seguí, pero en el momento en el que decidiste pedirme que sacrifique a mi hijo, esto cruzó la línea de nuestra relación. No puedo seguir a un Dios que me incita a asesinar a mi propio hijo. Pudo haber sacado ahí su código moral y enfrentarse a Dios. Hay personajes bíblicos que lo han hecho. De hecho, Jacob peleó con el ángel del Señor y le tuvo que fracturar, que dislocar la cadera para que se calmara. Pero Abraham tomó la decisión de obedecer y confiar en el Señor. Yo no me imagino todas las cosas que pasaron por su mente en ese momento. ¿Qué es lo que está pidiéndome? ¿Por qué me pide semejante cosa? ¿Acaso no iba a ser el padre de muchas generaciones? ¿Acaso mis descendientes no iban a gobernar toda la tierra y unir a todas las naciones en un solo rey? ¿Por qué me está pidiendo que sacrifique a mi propio hijo? ¿Por qué me pide esto? Si de hecho fue un milagro su nacimiento, algo totalmente inesperado, algo que sirvió de dar de gloria a su nombre. Tantas cosas que pudieron pasar por su mente. Imagínense ustedes en un momento de tribulación, en un momento de desesperación, lo difícil que es callar la ola de pensamientos que nos atacan. Eso es terrible, acallar todas esas voces en nuestra cabeza. Resulta una de las batallas más grandes en los momentos de tribulación. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué soy yo la que está sufriendo todas estas cosas? ¿Qué podría salir aún peor? ¿Tendré mayores problemas? ¿Mi vida está en riesgo? ¿La vida de mis seres queridos? ¿Mi casa? ¿Mis cosas? Todas las cosas que podemos pensar en esos momentos resultan una gran batalla por librar. Y en ese momento nosotros tenemos que tomar decisiones. Las decisiones más importantes todavía son cuando nuestras decisiones implican a otras personas. Abraham tomó su decisión. ¿Pero qué con Isaac? Isaac seguía caminando hacia el cerro y no había un cordero para el holocausto. Abraham ya empezaba a pensar que algo andaba mal. Y cuando su padre lo tomó y lo ató en el altar para sacrificarlo, Isaac pudo resistirse. Estaba joven, sí, pero podía haber corrido. Por ejemplo, cuando nosotros queremos castigar a nuestros hijos, se vuelven unas gacelas cuando nos quieren con la chancleta. Las personas, aún de temprana edad, tienen la capacidad de decidir. E Isaac decidió obedecer a su padre.
no entendía lo que estaba pasando. Cómo su padre, que lo amaba tanto, estaba dispuesto a sacrificarlo. Era algo que él no podía entender en ese momento. La dimensión de esta experiencia es algo que ni siquiera nosotros podemos entender. Y sin embargo, Isaac cedió, dejó que lo atasen y dejó que su padre levantase el cuchillo para atacar. Hay una decisión en ese momento. El Evangelio, en cambio, nos presenta a Jesús que sigue preparando a sus discípulos para su apostolado. También leímos una parte de este Evangelio el domingo pasado. Ahora Jesús anima a los apóstoles con las siguientes palabras: el que los recibe a ustedes, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Con solo un par de versículos, que fue lo que leímos hoy, el Señor nos enseña que la hospitalidad con la que recibimos al mensajero nos hará partícipe de su gracia. O sea, sean profetas, apóstoles, sacerdotes, presbíteros. Si estamos dispuestos a escuchar, aprender y apoyar su ministerio, con seguridad recibiremos a Jesucristo en nuestro corazón. Pero siento que Pablo toca el tema más importante: la libertad. Hay libertad en la decisión de recibir con hospitalidad a estos hombres y mujeres que eligen dedicar su vida al ministerio. Hay decisión en la decisión, hay libertad en la decisión de escuchar o decir no más. Ya no quiero seguir escuchando más cosas que no son reales, o más cosas que critican mi estilo de vida, o más cosas que critican mis decisiones. Entonces, cuando hablamos de decisiones, definitivamente tenemos que hablar de libertad. Pablo toca este tema muy bien en la carta a los Romanos, capítulo 6. Veamos esto. En el versículo 16, Pablo dice: ustedes saben muy bien que si se entregan como esclavos a un amo para obedecerlo, entonces son esclavos de ese amo a quien obedecen. Y esto es así. Tanto se obedecen al pecado, lo cual lleva a la muerte, como se obedecen a Dios para vivir en la justicia. Desde el domingo pasado estamos leyendo este capítulo. Pero en los primeros 11 versículos, Pablo nos ayuda a entender nuestra vida cristiana como un antes y un después. Voy a recordarles el versículo 6 que leímos el domingo pasado. Dice: sabemos que lo que antes éramos fue crucificado con Cristo, para que el poder de nuestra naturaleza pecadora quedara destruido y ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Hay un antes y un después. Un antes significa que éramos débiles y que no podíamos resistirnos a la opresión del pecado. Pero ahora somos fuertes, tenemos una vida nueva en Cristo y por lo tanto ya no tenemos que ser esclavos. Hoy vamos a seguir leyendo y aprendiendo con Pablo que nuestra vida cristiana nos libera de la esclavitud en la que nos hace vivir el pecado para vivir ahora sujetos a la voluntad de Dios. Espérense ahí. Dije que nos libera de la esclavitud del pecado, pero para vivir sujetos a la voluntad de Dios. ¿Dónde está la libertad en esto? ¿Acaso podemos ser realmente libres? Reflexionar al respecto es sumamente importante porque estas cosas influyen en valores como la responsabilidad, el mérito y la justicia. Pablo es muy consciente de eso. Como buen judío y fariseo, estima la ley, pero estima más la gracia, porque de cierta manera la ley se vuelve cómplice del pecado
La libertad es objeto de estudio de ciencias como la filosofía, la psicología y ciencias sociales. Hay mucho que leer al respecto y sin embargo es un tema que tocamos siempre por encima. Por eso quise que reflexionáramos un poco en este tema. Veamos. El debate es sobre si los seres humanos realmente poseemos libre albedrío o si nuestras decisiones están determinadas por factores externos e internos fuera de nuestro control. Imagínense su propia vida. ¿Qué es lo que rige sus decisiones? ¿Qué es lo que viene a su mente cada vez que usted tiene que tomar una decisión importante? Digamos, el dinero, los recursos de los que dispone, ¿verdad? Digamos, las capacidades para asumir algunos retos, si tiene o no el conocimiento, las habilidades para responder a esa situación, o las repercusiones que eso va a tener para su persona o las personas que dependen de usted o las personas que ama. También influyen sobre sus decisiones el código moral, ético o cristiano que sus padres o las generaciones pasadas le han heredado. De alguna manera le han predispuesto para tomar algunas decisiones. También influye el ambiente en el que usted ha crecido, los valores de esas personas que le rodean y las situaciones, ya sea de violencia o de hostilidad con las que tiene que lidiar en medio de su situación de vida. Entonces, si hay un montón de limitantes y de motivaciones que rigen nuestras decisiones, en ese contexto, ¿tenemos o no tenemos libertad? Ojo con eso. Si nuestras acciones están predeterminadas por todo lo que acabamos de mencionar, ¿podemos ser realmente responsables de nuestros actos? ¿Tiene sentido castigar a alguien o premiarlo si su comportamiento estaba ya condicionado por la genética, su educación o su entorno? Pablo también medita al respecto en el capítulo 6. Pero él encierra todos estos condicionantes con lo que él llama naturaleza pecadora. Esta teoría, en tiempos actuales, recibe el nombre de determinismo y sostiene que el comportamiento humano es moldeado por refuerzos y castigos ambientales. Si tomo esta decisión me va a ir bien, si tomo esta me va a ir mal. Y me voy por este camino, puedo enfrentar serias dificultades, y si me voy por este, puede que sea más fácil, ¿verdad? Negando así la existencia de una voluntad libre. Entonces no estoy tomando decisiones, más bien me estoy dejando llevar por la ruta que me parece más conveniente. Quizá por esto Pablo deja atrás la ley para dirigir su vida de acuerdo con la gracia. Piénsenlo un poco. Porque la ley es creada para regular y castigar el mal comportamiento humano, bajo el presupuesto de que éste no se puede evitar, con todos los condicionantes de los que hemos estado hablando. Pero para Pablo no es así. Podemos elegir no pecar, venciendo nuestras inclinaciones al pecado, no solo por nuestras propias fuerzas, sino por la fuerza del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Entonces vamos a buscar ayuda en otra de estas teorías. El libertarismo filosófico enfrenta al determinismo del que ya hemos estado hablando, defendiendo que los seres humanos tenemos la capacidad de tomar decisiones auténticamente libres, a pesar de todos esos condicionantes, no completamente determinadas por causas anteriores. Esta postura ha sido apoyada por pensadores como Jean-Paul Sartre, un filósofo que dijo: el hombre está condenado a ser libre. Imagínense esta frase: condena,
libertad parecen opuestas, ¿no? Sin embargo, este filósofo lo que quiere darnos a entender es que sería muy fácil decir que yo soy lo que soy únicamente porque así me criaron y así me ha tocado vivir o ser. Él supone que sería muy fácil decir que las decisiones que tomamos son por el ambiente en el que vivimos y el entorno que nos gobierna, salvándonos de toda responsabilidad o castigo. Pero entonces, ¿cómo podemos reconocer el mérito de las personas que deciden hacer el bien o hacer las cosas que se tienen que hacer a pesar de los sacrificios y esfuerzos que esto representa? Ven cómo este asunto de la libertad y de la toma de decisiones puede definir realmente si tenemos o no libertad o si tenemos la capacidad de tomar decisiones. Esta postura ha sido apoyada por muchos pensadores que concluyen que en las circunstancias aún más opresivas siempre conservamos cierta capacidad de elección. El ejemplo que se me viene más a la mente es el de la gente en los campos de concentración nazi en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Hay muchos casos de gente que se resistió al sufrimiento en los campos de concentración. Está Viktor Frankl, que escribió uno de sus libros más exitosos, El hombre en busca de sentido. Un libro que nos enseña a entender cómo es posible hallarle un propósito a nuestra vida, aún en situaciones tan adversas como un campo de concentración. Y también se me viene a la mente San Maximiliano Kolbe, un fraile franciscano que eligió dar su vida a cambio de que uno de sus compañeros pudiese vivir. Y uno puede pensar que de qué le servía si morían en los hornos todos los días. Y sí, es cierto, pero el hombre por el que Maximiliano Kolbe entregó su vida, sí se salvó del campo de concentración y sí tuvo una vida. Las decisiones cuentan, las decisiones pueden hacer la diferencia y las decisiones definitivamente nos hacen libres aún en situaciones adversas. Creo que por eso nuestra vida es una cadena de aciertos y desaciertos, porque pese a las condiciones internas y externas que nos definen, seguimos tomando decisiones, algunas impulsivas, pero también otras conscientes, según vamos desarrollando una conciencia o un esquema de intereses. Pablo le habla a una comunidad cristiana libre y espera que 2000 años después todavía sigamos siendo cristianos y cristianas libres al escuchar estas palabras. Libres de decidir vivir bajo el dominio del pecado o bajo la gracia de Dios. La libertad consiste en elegir qué nos va a dominar, porque ciertamente todos vivimos dominados de alguna manera. Es por eso que cuando hablamos de libertad, hablamos de la capacidad de tomar decisiones, no de hacer lo que se nos viene en gana. Las personas podemos perder esta libertad cuando dejamos que otros decidan por nosotros. Así, un joven que permite que le digan que fumar le hace hombre, y por eso fuma, está permitiendo que otros decidan cómo va a medirse su hombría. Ya no tiene que trabajar en eso, solo tiene que seguir la corriente y fumar. Así ya podrá decirse que es un hombre. Pablo, en cambio, nos llama al trabajo duro por conseguir nuestra santidad. Recuerden lo que dice en el versículo 20: cuando ustedes todavía eran esclavos del pecado, no estaban al servicio de la justicia. Pero, ¿qué provecho sacaron entonces? Ahora, ustedes se avergüenzan de esas cosas, pues solo llevan a la muerte. Pero ahora, libres de la esclavitud del pecado, han entrado al servicio de Dios. Esto sí le es provechoso.
pues el resultado es la vida santa y finalmente la vida eterna. Pablo nos está llamando a buscar la santidad, pero para lograr la santidad hay que tomar decisiones. Podemos dejarlo llevar, pero eso nos va a llevar a la muerte. O podemos plantarnos y tomar decisiones. Por lo tanto, dice Pablo, no dejen ustedes que el pecado siga dominando en su cuerpo mortal y que lo sigan obligando a obedecer los deseos del cuerpo. No entreguen su cuerpo al pecado como instrumento para hacer lo malo, al contrario, entréguense a Dios como personas que han muerto y han vuelto a vivir. Entréguenle su cuerpo como instrumento para hacer lo que es justo ante Él. Así el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues no estarán sujetos a la ley, sino a la bondad de Dios. Romanos 6, versículos del 12 al 14. Pablo nos advierte que aunque el pecado ya no tiene autoridad absoluta sobre nosotros los creyentes, todavía puede intentar ejercer dominio. Por eso insiste, no nos dejen reinar. Para ganar esta lucha, Pablo nos enseña una estrategia: entréguense a Dios y entréguenle su cuerpo como instrumento para hacer lo que es justo. Porque si antes el cuerpo era instrumento del pecado, ahora debe ser instrumento de justicia. Si desea evitar el pecado, debe orientarse activamente hacia Dios. Es decir, incluso los expertos dicen que no se pueden quitar los malos hábitos excepto reemplazándolos por buenos hábitos. Los 7 hábitos de Covey, por ejemplo, es un libro que nos enseña que solo podemos adquirir un nuevo hábito si lo practicamos durante por lo menos 40 días, 30 días. Si usted rompe esa barrera, es muy probable que pueda conseguir hacer de una buena acción un hábito. Pero entonces tiene que trabajar en eso. Decisiones y trabajo duro. Esto es lo que nos dice Pablo, entonces. Porque para pecar no necesita trabajar, solo dejarse llevar. Pero para tener una vida santa, usted tiene que trabajar en eso, sacrificar tiempo, tesoro y talento. Pablo dice, el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues no están sujetos a la ley, sino a la bondad de Dios. Pero cuidado con malinterpretar eso. La gracia no es permiso para pecar, sino liberación del poder del pecado. Por eso Pablo pregunta, ¿vamos a pecar porque no estamos sujetos a la ley, sino a la bondad de Dios? Claro que no. La gracia transforma, no relaja la moral. Tenemos la libertad de elegir. Hay 2 amos posibles en nuestra vida: el pecado, que lleva a la muerte, o la obediencia a Dios, que lleva a la justicia. No existe la neutralidad, no puedo decir nada, ni una ni otra cosa. No existe esa opción. Todos servimos a algo o a alguien. Ustedes pueden elegir servir al pecado, cediendo a sus inclinaciones, a la presión social, a las costumbres o malos hábitos, o puede elegir dedicar tiempo y energía a descubrir en la obediencia a Dios en qué consiste su justicia. Para que lo entendamos mejor, les tengo una pequeña anécdota. Un jardinero tenía 2 semillas en su mano. Una era de maleza y la otra de rosas. Un día, por descuido, dejó caer ambas en su hermoso jardín. Con el tiempo, las 2 comenzaron a crecer. La maleza crecía rápido y sin esfuerzo. No pedía ni cuidado ni exigía atención, pero cada día se extendía más y más, robando espacio, ahogando a otras plantas y hacía que el jardín se viese feo y fuese difícil trabajar en él.
aroma, de un delicioso perfume. Un día un amigo le preguntó: ¿por qué dedicas tanto tiempo a esas rosas? Sigue creciendo y destruyendo la maleza de todos modos. Y el jardinero respondió: porque lo que crece sin esfuerzo siempre termina destruyendo, pero lo que requiere cuidado siempre termina embelleciendo. El pecado, hermanos y hermanas, es como la maleza. Crece solo, rápido y sin pedir permiso, pero su fruto es la vergüenza y la muerte. La justicia de Dios es como la rosa, requiere decisión, disciplina y entrega, pero su fruto es la santidad y la vida eterna. Pablo dice que todos servimos a un amo: o alimentamos la maleza o alimentamos las rosas. La libertad cristiana no es hacer lo que se nos viene en gana, sino tomar nuestras propias decisiones, elegir qué semilla vamos a plantar y cuidar. Durante esta semana, piensen qué le quita esta libertad de decidir y cómo puede evitarlo. Y piensen cómo puede aferrarse con todas sus fuerzas a la decisión de seguir a Cristo. Que el Señor les bendiga. Amén.